No todo es complicaciones neurológicas, hay complicaciones respiratorias también. Una de las más cantadas es la neumonía por Pneumocystis jirovecii, abreviado PCP, porque antes se decía Pneumocystis carini. Esto viene de neumonía por Pneumocystis carini y se ha quedado con ese nombre de PCP, ¿ya? Se ha quedado con el nombre de PCP. Ahora se dice que este Pneumocystis jirovecii es un hongo, ¿ya? Antes se consideraba como si fuese un parásito, ya es un hongo, ya es un hongo. Bueno, ¿por qué se caracteriza? Lo mismo, aquí no hay opción a confundir con neumonía adquirida en comunidad, no hay opción a confundir con tuberculosis, ni hay opción a confundir con otras patologías pulmonares. Es típico la presentación de la neumonía por PCP. Primero, el marcador clínico, así como hay cefalea para cristococo, aquí hay disnea. Y es una disnea que se instala también en varios días, ¿ya? Es un paciente que va a venir con disnea progresiva. Les va a decir, he estado cansándome estos días, pero cada día me canso más, ¿ya? O a veces lo traen a la emergencia porque ya no puede respirar, y hasta cianótico está, ¿ya? Y todo lo que refieren es que se ha estado cansando y cansando y cansando, o sea, disnea progresiva. Más o menos en 7 a 10 días se instala. ¿Qué es lo que sucede? A veces demora un poco más incluso. Ya, le toman la placa, puede ser normal, porque la placa al inicio es normal. Y es más, la placa cuando tiene imágenes puede darte cualquier tipo de imagen, pero lo que no te va a dar es derrame pleural y adenopatías. Eso no debería presentarse en el PCP. Si yo veo derrame pleural, tengo que sospechar en otras cosas, y si veo adenopatías, también en otras cosas, ¿ya? Pero te puede dar patrón miliar, te puede dar patrón retículo endotelial, te puede dar patrón intersticial difuso, te puede dar varias imágenes, ¿ya? Lo más común es que sea un patrón intersticial difuso bilateral. Siempre es bilateral a predominio de bases y va incrementando para arriba. Y hay veces que la placa es normal, sobre todo al inicio. Entonces, un paciente con disnea y que tiene un compromiso respiratorio severo llega a la insuficiencia respiratoria, ¿ya? Llega a la insuficiencia respiratoria. Como mínimo que se hace en una emergencia se toma gases arteriales y una placa. En los gases arteriales debe de haber hipoxemia, o sea, disminución del PO2. Saben que cuando baja de 60 a menos, eso ya es insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿no? No es necesario que llegue a eso. Con menos de 70 ya consideran como un PCP severo, ¿ya? Con menos de 70. Y le suman un dato más, la gradiente alveolo arterial. Gradiente alveolo arterial más de 30, más la hipoxemia menos de 70, criterios de PCP severo. ¿Y para qué es necesario definir si es severo? Porque en esa situación le vas a dar corticoides. Algo que la mayoría dice, pero ¿por qué le vas a dar corticoides si es un paciente inmunosuprimido? Está indicado. Si no le das corticoides, su evolución es peor, ¿ya? Entonces, ¿cuándo le das corticoides a un paciente con PCP? Cuando tiene dos criterios de severidad. PO2, o sea, presión parcial de oxígeno menos de 70 y gradiente alveolo arterial más de 30. Las dos funcionan como criterios de severidad. Aquí no funciona el cultivo, aquí no funciona la serología, ni tomar anticuerpos en sangre, nada. Aquí el examen debe de ser directo, como un BK de esputo, así igualito. Broncofibroscopía, si es que quieren, un esputo inducido, si es que quieren, o simplemente un aspirado simple, ¿ya? Ahí se utiliza YEMSA, ¿ya? Y podemos ver los taquizoidos también del Pneumocystis jirovecii. La mayoría de las veces no se llega a demostrar. La mayoría de las veces el tratamiento es empírico, ¿ya? La mayoría, en los mejores hospitales. ¿Con qué se trata? Con cotrimoxazol también, a dosis altas. 21 días de tratamiento, ¿ya? 21 días de tratamiento. Al decir dosis altas, estamos poniéndonos en el caso de un paciente adulto, esa tableta que tienen de 800-160, 2 tabletas juntas cada 8 horas. Esa es más o menos la terapia que se sigue, 21 días. Más o menos a la semana el paciente empieza a mejorar. Acuérdense, se instala casi en una semana y mejora también más o menos en una semana de iniciado el tratamiento. Ya, hay veces que se mueren también, obvio. Ya, empieza a mejorar, pero la placa es lo último en mejorar, la placa todavía va a quedar. ¿Qué marcadores van a tener aparte de la PO2 baja, aparte de la gradiente alveolo arterial elevada? Hay una enzima que se eleva en todo lugar donde haya destrucción tisular, es la lactato deshidrogenasa. Lactato deshidrogenasa elevada, ustedes tienen que pensar sumado a lo otro que debe de ser un PCP. Entonces, disnea, paciente con VIH, CD4 menos de 200, placa con patrón bilateral, a predominio de bases, con hipoxemia, con gradiente alveolo arterial elevada, con lactato deshidrogenasa elevada, ya no lo dudo, pues, o sea, tiene demasiados criterios juntos. Esto es PCP, ¿ya? Tratamiento con trimoxazol más corticoides, si es que es severo.
Aquí está justamente lo que decíamos. Lactato deshidrogenasa elevado, gradiente alveolar arterial también elevado y presión parcial de oxígeno disminuido, triada laboratorial. ¿Ya? La demostración directa de la hemositis girovesi por examen directo, broncofibroscopía, lavado bronquialveolar, esputo inducido, aspiración simple de secreciones, etcétera, funciona. No funciona el cultivo, el tomar anticuerpos en sangre, eso no sirve, ya, porque no tiene rendimiento. Y aquí están los criterios que habíamos comentado. PO2 menos de 70 y gradiente alveolar arterial más de 30. Ya, no es 60, o sea, no tiene que llegar a la insuficiencia respiratoria laboratorialmente para decir que es PCP severo. Cuando esto cumple, corticoides más hay que agregar. Ya se da prednisona 40 miligramos cada 12, 5 días y luego van bajando cada 5 días a la mitad, hasta que se hace 10 miligramos y ahí se suspende. A ver, señale la respuesta incorrecta en relación a la neumonía por neumocitis girovesi en pacientes con infección por VIH. Dice la incorrecta. Dice los síntomas más frecuentes son tos no productiva, disnea y fiebre. Disnea es el marcador clínico primordial. Esto es interesante que les digan. Es tos no productiva y es verdad. Ya es una tos seca. Cuando auscultas, como es el intersticio lo que está alterado, no se escuchan ruidos patológicos, no hay crepitantes. ¿Ya? Lo que está alrededor del alveolo es lo que está alterado y no hay un buen intercambio gaseoso. Pero crepitantes no vas a escuchar. Hay polifnia, sí. Hay cianosis, sí. Hay insuficiencia respiratoria. Pero no hay otro tipo de sonido patológico. Entonces, lo primero es real. Dice la radiografía de tórax puede ser inicialmente normal. Por supuesto que puede ser normal al inicio. La prueba diagnóstica más rentable es el lavado bronquialveolar a través de broncoscopía. Bueno, los exámenes directos son los que sirven, hemos dicho, los cultivos para nada, y dentro de los exámenes directos, sea en PCP, en neumonía o en lo que quieran, ustedes saben que el lavado bronquialveolar es lo más rendidor, o sea, si cumple con la definición. ¿El tratamiento de elección es cotrimoxazol? Por supuesto que sí. Miren la E, ¿qué cosa dice? No deben usarse corticoides en casos graves por el riesgo de agravar la inmunosupresión. Falso. Más bien en casos graves hay que usar corticoides. ¿Ya? Pregunta muy sencilla. Esto hacen hincapié siempre en los corticoides porque saben que se pueden equivocar. En la infección por el VIH, las células diana, linfocitos CD4 van disminuyendo con la evolución de la enfermedad, eso es obvio, llevando a la aparición de enfermedades oportunistas. Una de ellas, muy frecuente en este grupo de pacientes, es la neumonía por neumocitis girovesi. Perfecto. Puro frufru, ¿no? ¿Por debajo de qué cifra de CD4 se aconseja la profilaxis contra esta? Acá tengan presente algo. Hay una profilaxis primaria y hay una profilaxis secundaria. La profilaxis primaria en general se dice es cuando no ha presentado todavía el cuadro. Por ejemplo, yo capto un paciente, tiene CD4 en 150, yo digo, este paciente tiene riesgo de PCP, riesgo de toxoplasma, riesgo de diarrea por coccidias. Le voy a dar profilaxis primaria. Profilaxis secundaria es que un paciente haya salido del PCP, resultado del tratamiento, ¿ya? Y le tengo que seguir dando cotrimoxazol como profilaxis para que no vuelva a ser el cuadro, pero eso es profilaxis secundaria, porque ya tuvo el cuadro y lo estoy manteniendo con profilaxis después del tratamiento. Acá dice, ¿por debajo de qué cifra de CD4 se aconseja la profilaxis contra esta? ¿A partir de cuánto de CD4 aparecen las infecciones oportunistas? Con menos de 200. Ese es el valor para darle. ¿Ya? Dice, ¿con cualquier cifra de CD4? No, pues 500 de CD4, 350 de CD4. No es necesario tener la cifra de CD4 si el paciente ha iniciado tratamiento antirretroviral, no sé a qué se refiere con eso. Y el otro dice 200 y esa es la alternativa correcta. Con menos de 200 tú tienes que darle y evitas toxoplasma, evitas PCP, evitas diarrea por coccidias. Una mujer de 27 años diagnosticada recientemente de infección por VIH. Consulta por tos seca, disnea, ahí está el marcador. Disnea dice, ¿ya? La TB no te produce disnea, ¿ya? De esa forma. Quebrantamiento general y febrícula, frecuencia respiratoria 36. Hay una frecuencia prácticamente el doble de lo habitual. La radiografía de tórax muestra infiltrados intersticiales bilaterales. Su cifra de CD4 es de 140. Tiene todas las condiciones. ¿Cuál de estas pautas elegiría como tratamiento empírico? O sea, sin haber definido en qué pensarían, en PCP, porque hay disnea. Dice isoniazida, rifampicina y peracinamida como si fuera TB. El otro dice ganciclovir más eritromicina. No sé para qué pueda servir eso. El otro dice cotrimoxazol más corticoides. Eso sí yo marcaría. ¿Ya? Y el otro dice cefalosporina tercera más eritro como si fuera una NAC. No es una NAC. Y el otro dice cefalosporina tercera más aminoglicósido como si fuera una neumonía intrahospitalaria. ¿Qué van a marcar? Cotrimoxazol más corticoides. Ya, siempre corticoides, hay que incluir, cuando es severo.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes a la neumonía por neumocitis en pacientes con SIDA es falsa? La radiografía de tórax puede ser normal. Sí, pues puede ser normal, de hecho. La profilaxis con cotrimoxazol, así se abreva cotrimoxazol, ¿no? Sulfametozazol, trimetoprim, solo debe de iniciarse tras el primer episodio de neumonía. O sea, si yo tengo un paciente con CD4 menos de 200, mientras no haya hecho neumonía no le doy, dice. Eso es absurdo. Basta que tenga menos de 200, yo le tengo que dar. Además, fíjense, rompe las reglas, ¿no?, de cómo plantear una pregunta. Dice la profilaxis con cotrimoxazol solo. Ya, pues, eso me dice que esta alternativa no es correcta, ¿no? Además, arriba que decía, puede, eso sí debe ser correcto. ¿Ya? La alternativa B no está bien, ¿no es cierto? Los otros dice, los corticoides o esteroides forman parte del tratamiento a considerar, por supuesto que sí. El cuadro clínico puede ser indolente, de semanas de evolución, sí. Es subagudo, ¿ya? La mejoría clínica con tratamiento correcto es 7 días, sí. A la semana más o menos uno ya debe mejorar. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en cuanto a la neumonía por neumocistis es falsa? Se presenta clínicamente de forma subaguda. Sí, pues, va instalándose una disnea progresiva. Generalmente se prescribe tratamiento sin confirmación bacteriológica. Sí, el tratamiento es empírico la mayoría de las veces. No es fácil aislar. El 95% de pacientes, cuando tengan este tipo de alternativa, no vayan a entretenerse con la cifra. El 95% es equivalente a decir la mayoría de los pacientes, ¿ya? Salvo que les hable de sensibilidad o especificidad donde necesitas cifras exactas, ¿no? Esto es equivalente a decir la gran mayoría de los pacientes tiene CD4 menos de 200. Eso es para evitar decir todos, absolutamente todos deben de tener menos de 200, y eso ya sería falso. La mayoría tiene menos de 200, verdadero. El diagnóstico se obtiene habitualmente por cultivo de secreciones bronquiales. ¿Qué opinan de eso? ¿Se cultiva las secreciones bronquiales o es examen directo, como habíamos comentado? Los cultivos no sirven, ¿ya? Los cultivos no sirven. Eso no está bien, es falso. De una vez lo marcamos porque ya hemos encontrado la alternativa falsa. La otra dice la profilaxis primaria, o sea, paciente con menos de 200, le he iniciado cotrimoxazol de forma profiláctica, se puede suspender, dice, basta que dice se puede, debe de ser verdadero, pero vamos a analizarlo. Se puede suspender en pacientes con targa que presentan carga viral suprimida y CD4 más de 200. Claro, empezó con menos de 200, pero gracias al targa ha incrementado su CD4, ha superado la cifra de 200 y yo puedo suspender, ¿no? Más o menos así. Puntos para recordar, muy puntuales. En la neumonía por PCP no suele aparecer derrame pleural de anaidopatía, es lo que les había comentado, ¿ya? Porque si eso aparece, ustedes tienen que pensar en otras posibilidades. En el diagnóstico no es útil la serología ni el cultivo, grábenselo bien. Nada de anticuerpos en sangre para ver si tiene neumocistis, ni cultivo tampoco. El tratamiento de primera elección es cotrimoxazol, y en la profilaxis también es cotrimoxazol. ¿Hay alternativas? Perfecto, pero son alternativas. Y más bien en el tratamiento se puede utilizar también prednisona. Todo lo que más o menos hemos comentado. Esta es otra posibilidad. La neumonía por neumococo o por otras bacterias no es algo ajeno a los pacientes con VIH, ya muy puntual. ¿Qué es lo que sucede? En la población general, la neumonía adquirida en comunidad, el principal agente etiológico es neumococo. En los pacientes con VIH también es neumococo, pero hay una diferencia, que ellos hacen bacteriemia. Cuando cualquiera de nosotros hiciera una neumonía, la neumonía se localiza segmentariamente o lobarmente en tejido pulmonar, ahí queda, ¿ya? No, en nuestro caso no estaría nadando la bacteria en sangre, pero en los pacientes con VIH hacen bacteriemia, o sea, la bacteria también está en sangre. En ellos sí funcionan los hemocultivos, rinden más, claro, si yo saco sangre y sé que la bacteria está ahí, es posible que crezca, ¿ya? Las infecciones son bacteriémicas. ¿Qué más? Otro agente causal de neumonía adquirida en comunidad es Haemophilus influenza, está en segundo lugar, ¿ya? Haemophilus influenza. Neumococo, Haemophilus influenza, en ambos, y como tienen riesgo, acuérdense que un criterio de definición de SIDA es neumonía recurrente, o sea, 3 o más episodios al año, ya no es normal. Entonces ellos tienen más riesgo que la población general para hacer neumonía. Por lo tanto, deben de vacunarse, están en el grupo de personas que deben de vacunarse contra neumococo, ¿ya? Y alguien diría, pero son inmunosuprimidos, hay una norma aquí. Si el paciente es muy inmunosuprimido,
Bueno, para empezar, esas vacunas son recombinantes y son seguras. No son virus vivos atenuados, no son bacterias vivas atenuadas. No están contraindicados en los pacientes con VIH. Pero si tú vas a vacunar a una persona con VIH, tú tienes que tener la certeza que esa persona va a responder con su sistema inmune. Si tiene 10 de CD4, ¿para qué lo voy a vacunar? No me va a responder a la vacuna. Tiene que ser personas que tengan más de 200 CD4 para poder vacunar y tener la esperanza de que esa vacuna surte efecto, ¿ya? Entonces, más o menos la cosa es así. El tratamiento sigue siendo lo mismo, ¿ya? El cuadro clínico también es lo mismo, la diferencia es que hacen bacteriemia. No se vayan a olvidar. Dice, en cuanto a la neumonía por neumococo, en pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, es falso. Vamos a buscar el falso. Dice, ¿es una infección frecuentemente bacteriémica? Sí, pues sí, porque justamente son inmunosuprimidos. Esa es la diferencia con los inmunocompetentes. ¿Tiene mayor incidencia que en la población general? Sí, tiene mayor incidencia. Junto a Haemophilus influenza, ¿es la causa más común de neumonía en pacientes con SIDA? Sí. Si les preguntaran cuál es la causa más común, no piensen en neumocitis girovesii, es neumococo, ¿ya? La causa de neumonía, como primer lugar. Son verdaderos los tres primeros, ¿no? Estamos buscando la falsa, quedan dos. Se recomienda vacuna antineumocócica en aquellos pacientes con CD4 menos de 100. Falso. Porque con menos de 100 no van a responder. Yo tengo que esperar que tenga más de 200 para poder vacunar. Entonces la falsa es la D. Y la E sería verdadero. Dice, esta neumonía puede ser vista en pacientes con sistema inmune relativamente intacto. Claro que sí, porque la neumonía por neumococo se da hasta en inmunocompetentes. ¿Qué tenemos que acordarnos de tuberculosis en VIH? Ya va a haber una clase entera de tuberculosis, ya, pero aquí acordarse básicamente que esa imagen clásica que ven en los ápices en los inmunocompetentes, eso no se ve en los pacientes con VIH. Ya, en los pacientes con VIH es probable más bien que encuentren a nivel de bases. Esa es una diferencia importante. ¿Ya? Salud, doctor. Ya, es posible que encuentren más bien eso a nivel de bases, ya, en las bases pulmonares. Esa es una diferencia. 2. Si yo encuentro tuberculosis pulmonar, yo debo de pensar que también debe de coexistir una forma extrapulmonar. O sea, no me conformo con decir tiene tuberculosis pulmonar. Tengo que echarme a buscar en tracto intestinal, en vías urinarias, buscar adenopatías, si es que le encuentro, biopsiar y de repente tiene TB ganglionar también. ¿Ya? O sea, ellos hacen TB diseminada. Cuando tienen TB pulmonar debe de coexistir una forma extrapulmonar también. Mitos. ¿Responden mejor, igual o peor que en los pacientes que no tienen VIH? Responden igual. ¿Por qué? Porque los antituberculosos, ya, los fármacos, ¿en quién actúan? ¿En nuestras células o actúan sobre el BK? Sobre el BK. Entonces, ¿qué tiene que ver mi sistema inmune? ¿Ya? La respuesta es similar. ¿Ya? Es similar. Lo que sí es que en estos pacientes hay que tener cuidado con la multidrogoresistencia. El VIH es un grupo donde la multidrogoresistencia está incrementada. Por lo tanto, en ellos es obligatorio valorar la sensibilidad al núcleo básico, isoniazida, rifampicina. Se inicia empíricamente, pero hay que correr con el cultivo. Y lo más probable es que encontremos por ahí algún tipo de drogoresistencia. Esto que les está mostrando son las diversas formas de extrapulmonar. Son muchas, como ustedes saben, y todas esas pueden estar presentes en un paciente con VIH que tiene TB pulmonar. Hay que acordarse de eso. ¿Ya? Hay que acordarse. Otro problema es que los pacientes con TB y VIH van a iniciar targa en algún momento, si es que no han iniciado targa, ¿ya? Y hay una norma que ya está escrita, así están en las guías. Si el paciente tiene menos de 200 CD4, ¿ya?, debe de iniciar primero el tratamiento antituberculoso, y en las 2 primeras semanas que has iniciado el tratamiento anti-TB, no al finalizar, sino en las 2 primeras, tú tienes que buscar en qué momento empezar el targa. Pero no empiezan juntos, primero es el anti-TB. Y en las 2 primeras semanas tú tienes que ya empezarle también. Ya, o sea, no se espera mucho. Pero si tiene más de 200 CD4, tú inicias el tratamiento y esperas el cambio de fase. Y ahí recién inicias el tratamiento antirretroviral. Ya, pero en ambos casos primero es el anti-TB. Ya, primero es el anti-TB, para evitar la reconstitución inmunológica que puede ser mortal. Y otro gran problema es que la rifampicina, que está presente en los esquemas de tratamiento anti-TB, interaccionan con los antirretrovirales. Acuérdense que es un inductor enzimático y va a afectar a la mayoría de los antirretrovirales. Entonces hay que valorar qué antirretrovirales incluso cambiar cuando está recibiendo targa el paciente.
¿ya? Por el uso de la rifampicina. ¿Ya? Esas son las diferencias que tiene. Por lo demás, es similar que en la población general. Ya, acuérdense que presentan formas extrapulmonares frecuentemente. ¿Ya? A ver, mujer de 31 años, diagnosticada de infección por VIH, asintomática, acude a la consulta con una prueba de PPD de 11 milímetros. ¿Qué cosa significa el PPD? Si yo me hago una prueba de PPD y resulta 10 o resulta 15 o lo que sea, ¿qué traduce eso? Que yo tengo anticuerpos contra la tuberculosis, nada más. No significa que me estoy muriendo, tengo anticuerpos. Si ustedes se hacen, todos debemos tener un PPD positivo, es lo lógico. ¿Ya? Hasta ahí no hay nada de raro. Dice que tiene 550 linfocitos CD4, ese dato no les dan por gusto, significa que es una persona con sistema inmune normal, a pesar que tiene VIH, porque tiene más de 500, ¿ya? Tiene su sistema inmune normal. ¿Qué más? Carga viral 80.000, ya saben que eso es un distractor. Dice, ¿qué medidas deben recomendarse? A ver, medidas aquí. Tratamiento de la TB latente, eso significa profilaxis con isoniazida. ¿Ya? Bueno, de repente podría ser, vamos a ver, profilaxis primaria de neumocitis girovesi ya lo malogró. Para eso yo le requiero que tenga menos de 200. Y para colmo, targa, o sea, no. La alternativa no sirve. Tratamiento de la TB latente, que es lo mismo así, profilaxis con isoniazida. Y profilaxis primaria de neumocitis girovesi. ¿Para qué le voy a dar cotrimazole si tiene más de 500 CD4? Tratamiento de la TB latente, o sea, isoniazida, y targa. Otra vez insisten con el targa. El targa se da con 350 o menos. Me queda tratamiento de la TB latente, que es profilaxis con isoniazida, y la otra que dice seguimiento, sin ninguna intervención específica, en este momento. Ya hay dos posibilidades. O le inicio isoniazida, o por el momento, al menos por este momento, solamente le hago seguimiento. Tiene un sistema inmune intacto. Es como les digo, que uno de nosotros hiciera un PPD, sale positivo y no por eso voy a empezar a darle isoniazida. Como tiene su sistema inmunitario preservado, se maneja como un inmunocompetente. ¿Ya? O sea, la alternativa correcta es seguimiento sin ninguna intervención específica en este momento. Eso puede cambiar. En los próximos controles, qué sé yo, si el CD4 baja, podría uno iniciarle profilaxis con isoniazida. ¿Ya? Pero no estaba de más ese valor de 500 CD4. Hombre de 35 años, con infección por VIH, con fiebre, tos y esputos hemoftoicos, de semanas de evolución. Último CD4, 166. Miren, está en estadio SIDA, ¿no es cierto? Radiografía de tórax multiinfiltrado basal derecho, basal, y la tinción de esputo VAR positivo. VAR positivo. ¿Cuál de los siguientes es correcto? Si dice VAR positivo, ¿tiene TB o no tiene TB? ¿Tiene o no tiene TB? Si uno de ustedes sale BK positivo, ¿dudarían que tiene TB? Tiene TB, ¿no es cierto? Ya, o sea, acá está hablando de una persona sintomática respiratoria que está hemoftizando, que tiene CD4 bajo a 166 y le han diagnosticado de TB pulmonar. Ya, eso es lo que les dice, VAR positivo, o sea, bacilos ácido alcohol resistentes positivos, que es lo mismo decir BK positivo. O sea, tiene diagnóstico de TB pulmonar. A ver, ¿qué cosa vamos a ver aquí? Dice, precisa tratamiento con antituberculosos. Sí, pues, sí necesita tratamiento. Independientemente de la resistencia a la isoniazida. ¿Qué dicen? O más bien, en ellos hay que valorar multidrogo-resistencia y hay que valorar la sensibilidad del núcleo básico, por lo menos. Entonces, esto de aquí no es cierto. Ya, de que precisa tratamiento, sí, pero tiene que ver la resistencia a la isoniazida. La otra dice, el targa no afecta el tratamiento antituberculoso. ¿Qué opinan? Ya hemos dicho, la rifampicina está presente, y como la rifampicina es inductor enzimático, sí va a afectar el tratamiento antirretroviral. Los dos no están bien. Vamos a la tercera. La afectación de lóbulos inferiores hace más improbable la infección pulmonar por TB. Falso, porque en los pacientes con VIH se puede ver en zonas basales. Los tres primeros, entonces, no está bien. Nos quedan dos. Se debería esperar el resultado del cultivo para iniciar tratamiento. Descabellado. Tú tienes que iniciar tratamiento y modificarlo como resultado del cultivo, porque demora muchas semanas el cultivo convencional. Y el otro dice, es muy probable que la infección pulmonar, o sea, la que han diagnosticado, coincida con alguna afectación extrapulmonar. Y eso sí es verdad. Eso sí es verdad. ¿Por qué? Uno, porque tiene VIH, y dos, porque tiene CD4 bajo. Cuando hay CD4 bajo, hay infección diseminada. Cuando el CD4 está alto, puede ser que sea solamente pulmonar. ¿Ya? Es más o menos los conceptos que hemos discutido. La tuberculosis asociada a la infección por VIH se caracteriza por presentación subclínica de la enfermedad. ¿Qué significa presentación subclínica? Que pasa desapercibido. Un poco difícil, ¿no es cierto?
aparición característica en los estadios de inmunosupresión más severa. ¿Eso es cierto? ¿O puede presentarse en cualquier estadio? Se presenta en cualquier estadio, la TB. Elevada frecuencia de afectación extrapulmonar y diseminada. ¿Qué dicen? Eso sí. Paciente con VIH, vuelvo a repetirles y comparen esta pregunta de un año con la pregunta anterior que es de otro año, y en ambos le están más o menos evaluando lo mismo. El saber si ustedes recuerdan que los pacientes con VIH tienen TB pulmonar asociado a más formas de tuberculosis y no necesariamente solamente en una zona. Dice elevada frecuencia de afectación extrapulmonar y diseminada. Eso sí es cierto. Porque el otro dice escaso rendimiento de los métodos microbiológicos de diagnóstico. ¿Qué tiene que ver si el método de diagnóstico es mirar el BK? ¿Qué tiene que ver con tu estado de inmunosupresión? Mala respuesta al tratamiento antituberculoso tampoco, porque ya hemos dicho el tratamiento actúa sobre el BK, no actúa sobre el sistema inmune de la persona. La respuesta es la C. No se olviden, en pacientes con VIH, encontrar TB significa que tienes que buscar más sitios con TB porque es probable que tenga infección diseminada. Otras posibilidades, sarcoma de Kaposi. ¿Qué cosa es el sarcoma de Kaposi? El sarcoma de Kaposi es una neoplasia, ¿ya? Es una neoplasia. Neoplasia de vasos sanguíneos, por lo tanto hay tendencia al sangrado. Lo más común es que se presente en piel, lesiones en vino tinto, le llaman así, ¿ya? No sé si han visto alguna vez sarcoma de Kaposi, pero tiene parecen lunares, ¿ya? A veces aplanados, a veces sobrelevados, pero de ese color así como vino tinto, ¿ya? Que se presenta en piel generalmente, pero a veces tienen la mala suerte que se presente también a nivel de cavidad oral, ¿ya? En esófago, en intestino, en pulmones, ¿ya? Y tiene la particularidad que cuando se presenta en lugares donde existe serosas, o sea, estamos hablando articulaciones, estamos hablando pleura, estamos hablando pericardio, hay tendencia al sangrado. ¿Por qué creen? Porque es una neoplasia de vasos sanguíneos. Entonces, una persona con VIH que tenga derrame pericárdico, que haga taponamiento cardíaco y le hacen su ventana pericárdica y sale sangre, eso debe de ser un sarcoma de Kaposi, lo más probable. Si hace derrame pleural, y más aún si es bilateral, y cuando le hacen la toracocentesis sale sangre, debe de ser sarcoma de Kaposi, ¿ya? Porque es una neoplasia de vasos sanguíneos. Es una neoplasia que tiene cura al 100%, ¿ya? Por si acaso, le dan quimioterapia y se soluciona el problema, desaparece del total, ¿ya? Es más, a veces solamente con el targa mejora, porque como está asociado a inmunosupresión, el targa le mejora la inmunidad y se cura del sarcoma de Kaposi. Ya, eso es lo que tiene que acordarse. ¿Quién lo produce? Herpes virus tipo 8, ¿no? Herpes virus tipo 8. El tratamiento es targa más quimioterapia, a veces solamente targa. Esta es una persona, por ejemplo, que ya está en fase involutiva de sus lesiones, ya va desapareciendo, algunos se están quedando como máculas, se han aplanado y va a desaparecer del total, ubicado en piel. Se va a curar. Cuando aparece derrames pleurales, sobre todo bilaterales, asociado a contenido hemático, eso debe de ser sarcoma de Kaposi. Un derrame pericárdico con contenido hemático debe de ser sarcoma de Kaposi, probablemente. Quizás sea otras cosas, pero es muy probable que sea así. Por ser una neoplasia de vasos sanguíneos hay tendencia al sangrado. ¿Por qué les hago que recuerden eso de ahí? Porque miren esta pregunta. La presencia de derrame pleural directo, serohemático, bilateral en un paciente infectado por VIH nos hará sospechar en citomegalovirus, Mycobacterium tuberculosis, sarcoma de Kaposi, neumococo, Mycobacterium avium intracelular, y la respuesta es sarcoma de Kaposi. ¿Ya? Pregunta directa de memoria. ¿Ya? Bien, cuando hablamos de antirretrovirales, ¿ustedes se acuerdan cómo funcionaban cómo ingresaba el VIH? Aquí está. Entonces, fíjese, aquí está bloqueando, por ejemplo. ¿Ya? Entonces habrá antagonistas de receptores. ¿Ya? Ese es un grupo, bloquea en esa zona. O puede ser ¿ya? Ese es un tipo de antirretroviral. O puede ser que bloquee la transcripción inversa. Y serían inhibidores de transcriptasa reversa. O puede ser que inhiban a la proteasa, inhibidores de proteasa. O puede ser que inhiban a la integrasa, como en este caso, inhibidores de integrasa. Ya es cuestión de que se acuerden las imágenes iniciales nada más. Aquí la proteasa estaba funcionando, ¿no es cierto? Lo inhibe y ya no hay más replicación del virus.
Ya no hay más replicación del virus. Entonces, eso es importante para recordar a los antirretrovirales. Entonces, habrá un grupo que son inhibidores de transcriptasa reversa, los que están acá,